Buenas tardes, bienvenidos. Bueno, bienvenidas. Bienvenido. Absoluta mayoría. Hacemos una breve concesión. Nada, presentar a Fernando Vidal en este ciclo de conferencias, pues para nosotros es un privilegio contar hoy con él. Sabéis, para los que os acercáis por primera vez a este recinto, que estamos dentro del ciclo de la Puerta de la Esperanza. Sabéis que el Papa Francisco convocó el Año de la Esperanza como una intuición desde el Espíritu y una intuición pues muy acertada, tal y como va y como estamos viendo que va nuestro mundo. Nos inspiramos en el cuadro que tenéis justo detrás de vosotros, un cuadro de Frederick Watts, que es la esperanza ciega encima de la tierra y tocando la única cuerda que le queda a la lira, es decir, es el símbolo de la esperanza ante toda adversidad. Y eso es lo que no estamos en una situación tan adversa, ¿verdad que no, Fernando? Tú nos vas a hablar de la esperanza, o sea que cuidado. Sí. Entonces, pues queremos refrendarnos y confirmarnos en esa esperanza, que no es solamente mirar hacia el futuro, sino que es vivir en otra clave de honestidad, en otra clave de responsabilidad y en otra clave también de confianza y de fe. De eso va a ir esta tarde. Tenemos este libro precioso, bueno, todos los libros que él escribe, todo lo que publica mucho en Vida Nueva, en Cristianismo y Justicia, en tantos sitios, pues este libro son esos relatos de esperanza, relatos que nos hacen ver la vida con otro prisma, que nos hacen ver la vida desde una clave de fe, no de desesperanza, no de depresión, no desde el libro de las lamentaciones, de qué mal está todo, no de llorar y llorarnos, pues no hay que llorar tanto, hay que mirar un poco, levantar los ojos de la realidad y mirar también a un futuro que trae muchas cosas buenas, bellas y verdaderas. Fernando es de Vigo, del 67, gallego, Totalmente. Del 67, doctor en sociología, es profesor en la Universidad de Comillas, colabora, como he dicho antes, en numerosas publicaciones, es un gran divulgador y un gran sociólogo. Y lo más interesante de todo es la mirada que hace sobre la realidad y sobre el mundo, que a mí me parece como una mirada que te ensancha el corazón, que te ensancha la vida y el entendimiento. Así que, Fernando, bienvenido. Estás en tu casa y estamos todos deseando de escuchar. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias. Todavía no he hecho nada, pero... Oye, tengo que empezar diciendo esto de yo no venía a hablar de mi libro. De verdad que no venía. O sea, cuando me llamó estábamos buscando un tema y dices, sí, voy, pues un tema cualquiera de los que solemos abordar o como veas. Y entonces al final me propuso hablar del poder de las mariposas. Y bueno, me referiré a algunas de las historias que cuento aquí, ¿no? Como hoy, en esta semana terrible, ¿no? Donde yo creo que todos nos hemos estremecido con lo que está pasando. Algo que sin duda nos pone a todos sobre alerta y nos hace levantar los pies del suelo y decir a dónde estamos yendo, y nos pone ante decisiones morales, ¿no? Otra vez de nuevo una guerra, el uso de la violencia, bueno, todo esta catástrofe de desplome o de derribo de la civilización de los derechos humanos y la democracia, donde alguien pone su capricho por encima de los derechos. Y esa es precisamente y con bastante exactitud la definición de tiranía, ¿no? Cuando alguien autocéfalamente, un autocéfalo, pone su capricho, su moral, sus deseos por encima del derecho interno y externo, internacional y local. Pero el libro lo que hace es presentar historias de abandono social e historias de grandes esperanzas, de pequeñas grandes esperanzas, ¿no? Posiblemente nos es más fácil a nosotros resistir como país, como Europa, que muchas pequeñas personas con adversidades, que lograron hacer verdaderas resurrecciones en los lugares donde vivían, y algunas de estas historias las recogemos. Son historias que algunas parecen de Black Mirror, ¿no? Pues dices tú, ¿puede estar pasando esto? Sí, no es un guión, es que pasa en la realidad, ahora os relataré alguna. Y por otra parte, historias que podrían ser perfectamente una película, de estas películas curiosas que nos ponen en los Verdi y que relata una historia pequeña, como
como estas historias de un pueblo que tiene una fábrica y todos se unen, y bueno, pues todas estas historias que escuchamos, como la película Rondallas, por cierto, de Galicia, de Vigo, al lado de mi casa, donde una pequeña cosa de una rondalla al final acaba, ¿no?, generando una dinámica de pueblo y nos ilusiona y salimos del cine diciendo caramba. Bueno, algunas de estas historias podrían ser motivo para una película. La mayor parte de ellas van a permanecer desconocidas, ignoradas, y en parte salvarlas era el objetivo de este libro, ¿no? Que recoge algunas cosas que voy publicando en Vida Nueva, en Cristiano y Justicia, pero hay muchos casos que construyo para mis alumnos de cosas curiosas que entiendo que son como signos que retratan bien la sociedad. La historia que da nombre al libro precisamente es una de estas que es bastante impactante, ¿no? Porque en el año 2017 Trump había prometido construir el muro y empezó a adelantar el muro. Y cuando estaba construyendo el muro, haciendo los planes ya para hacer las zanjas y levantar pues las grandes barreras con el sur, resulta que se encontró con que el diseño que habían hecho pasaba por el medio de un santuario de mariposas monarca, ¿no? Que son estas mariposas... ¡Uy! Se ha encendido. Algo hecho. Son estas mariposas que emigran kilómetros y kilómetros, miles de kilómetros, desde el sur de Sudamérica hasta el norte de Norteamérica, ¿no? Bueno, les dijo que abandonaran el santuario y que se fueran. Y el grupo que estaba allí, que era un grupo de estadounidenses, ecologistas, medioambientalistas, comprometidos, locales, muy basado en el voluntariado, les dijeron que no, que eso es imposible porque ese era un lugar de descanso, el único que había en 600 kilómetros a la redonda, y que ese era el lugar por donde pasaban, en un cuello de botella, por donde pasaban las mariposas monarca. Para presionar empezó a meter maquinaria, ellos fueron al juez, el juez lo paralizó y entonces Trump mandó que la patrulla fronteriza diera vueltas alrededor del santuario, rodeara el santuario todo el tiempo, con focos y con ruido. Pusieron unos grandes baffles para asustar a todas las mariposas. Aquello fue un pequeño salto de nivel en la agresión, fueron otra vez a los juzgados también lo echaron otra vez atrás, y entonces en toda esta pelea de echar atrás, echar adelante, Trump perdió las elecciones. Pero el año que perdió las elecciones, la ultraderecha republicana, la ultraderecha trumpista, en el año en que estaban siendo las elecciones, acusó al Partido Demócrata de varias cosas, entre ellas de tráfico de personas y de tráfico de niños. Y entonces Bannon, el principal asesor de Trump, que lo había cogido con el santuario y le parecía que este santuario no podía ganarles a ellos, que tenían todo el poder del país, del país más poderoso del planeta, que este pequeño santuario no podía ganar y que las dichosas mariposas tenían que irse todas a viajar a otro lado o que no viajaran, entonces convocó una gran concentración porque dijo que allí estaban siendo violados niños del sur, niños de América, que eran migrados y llevados al tráfico sexual en Estados Unidos por el Partido Demócrata. Y entonces se convocó una concentración de más de 1000 personas. Los que estaban atendiendo el santuario se escaparon de allí, y ellos entraron en tropel en el santuario, destrozándolo todo, y con las cámaras grabando, diciendo, ven, posiblemente debajo de esta piedra es donde está el búnker, donde tienen a los niños. Levantaban la piedra, no había nada, claro. Y no sé qué, dice, bueno, es que oye, lo han tapado muy bien, esta gente sabe mucho. Acabaron abandonando porque sabían que no había nada, volvieron los voluntarios, se comprometieron los scouts, hicieron un pacto con los scouts custodian el lugar, los jóvenes scouts custodian el lugar todos los días en turnos, y las mariposas pueden seguir migrando. Cómo las mariposas vencieron al país más poderoso del mundo, al poder más poderoso del mundo. Y las historias que contamos son pequeñas mariposas en este mundo que ha sufrido esta cuádruple polarización. Hablamos de polarización política y todos lo hemos incorporado a nuestro lenguaje, incluso ha sido el palabra del año el año pasado, pero la polarización política comenzó hace tiempo como una polarización económica. La gran desigualdad que ha roto esa estratificación en forma de triángulo de clases medias, donde todo el mundo quería ver lo mismo, ¿no? Nadie se segregaba. La gente quería ver televisión española, y la 1 o la 2. En Galicia no teníamos la 2, pero no llegaba hasta allí. A Galicia, hasta que llegan las cosas, tarda tiempo. Pero la gente quería ver Heidi. No había ningún marginado que dijera, no, yo no veo Heidi, yo veo un programa japonés por la parabólica.
La gente quería ver Heidi. Quería ver tanto Heidi que cuando murió Franco, la gran protesta que hubo a Televisión Española fue que ese día se saltaron el capítulo de Heidi. Y al día siguiente, a la semana siguiente, pusieron el siguiente. Entonces un montón de gente escribió pidiendo que se repusiera el capítulo que quitaron durante la muerte de Franco por el duelo, por el luto. Y lo repusieron. Pero efectivamente era una sociedad de clases medias, eso se ha ido rompiendo, se ha ido haciendo una sociedad cada vez más desigual, cada vez más segregada. Y eso le ha dado forma a nuestros salarios, le ha dado forma al trabajo, la precariedad que sufren los jóvenes, la carestía de vivienda que sufren los jóvenes, y le ha dado forma a nuestras ciudades. Fijaos, en Atlanta una de las historias que cuenta es Buckhead, que quiere decir cabeza de macho. Y le pusieron ese nombre a ese barrio de Atlanta porque empezó por un tío que lo fundó y que había matado a un ciervo, le cortó la cabeza y lo puso en la puerta de su casa. Y entonces le llamaban la cabeza de macho a ese lugar, Buckhead, ¿no? Buckhead es curioso porque está en Atlanta, que es una ciudad con una gran concentración de población afroamericana, pero además de mucho dinero. Es la ciudad de los ricos negros. Los negros ricos de Estados Unidos viven en Atlanta. Y quieren irse los de Buckhead. Han hecho varias iniciativas porque quieren independizarse. Y lo que han hecho es un barrio absolutamente blanco, donde, como tú puedes elegir quién va a venir a vivir, solo aceptan blancos. De hecho, en Estados Unidos hace 2 años surgió una empresa, que no me doy tiempo a ponerla, pero surgió una empresa que solo fabrica casas para blancos, ¿no? Como respuesta a esta segregación de este barrio que quiere irse, que concentra mucho capital, lo que ha surgido es otro barrio, se llama Freedom, que son los negros más ricos que no les dejan ir a Buckhead, y han montado otro barrio. Es decir, los ricos siempre quieren ser de otro país. Los ricos siempre quieren ser de un lugar que no tenga responsabilidades. Es algo que ocurre permanentemente, ¿no? Y los ricos se han ido de la estratificación social. Ya no hay clases medias. Por eso no tenemos ya experiencia de pueblo. Por eso no tenemos experiencia de vecindad. Esa desigualdad económica ha producido otra polarización, que es la polarización social, la gran desvinculación. Hemos perdido capacidad de relación con los demás. Ha aumentado la soledad hasta un 20% de personas que se sienten solas la semana anterior a hacer la encuesta, un 5,5% de ellos permanentemente. Un 43% de jóvenes no conocen el nombre de ninguno de sus vecinos. Si yo os preguntara, no me diríais nombres de vuestros vecinos. Si os preguntara quiénes eran los vecinos vuestros cuando erais niños, los recordaríais posiblemente. Posiblemente recordáis quiénes eran. Posiblemente os recordáis quiénes eran los vecinos de vuestros padres. Si os preguntara cuál es el nombre de los que trabajaban con tu padre, posiblemente también lo recordaréis. Mi padre trabajaba en una factoría petrolera, se llama Moisés, Elías, me parece que se llama Fernando, era como la Biblia, parecido, pero recuerdo perfectamente los nombres. Alfonso era el tercero, y Alfonso, ¿no? Moisés, Elías, Alfonso. Nos encontramos con un proceso de polarización social en el cual hemos perdido la conexión unos con otros. Como tenemos diferentes situaciones económicas y diferentes situaciones sociales segregadas, lógicamente, culturalmente, cada vez estamos más separados, no nos mezclamos con los otros, no conversamos con los otros, es muy complicado conocer a alguien que piense muy diferente a ti, cada vez más complicado, y eso lleva a una polarización política, una cuádruple polarización, como un juego de dominó, donde uno va tirando al otro, ¿no? Y esto ha producido un mundo en el que efectivamente hemos perdido la cabeza y hemos perdido el sentido de realidad. Nos hemos desconectado. Una de las historias que cuenta es la del yate Metaflower. Todo tiene nombres así muy llamativos. Metaflower se llama así. Es un yate que cuesta $575.000. Para el que sepa de barcos dirá, hombre, la verdad es que como yate tampoco es tanto. Hay yates más caros. Sí, pero es que este yate no es de verdad. Este yate es exactamente 5 bytes. Es un pequeño yate que se vende en un videojuego, con el cual puedes acceder a una parte del videojuego en el que solamente está gente que puede pagar dineros como estos. Puedes acceder a unas islas, cada una de las cuales cuestan $100.000. Entonces vamos generando espacios y vamos generando lugares absolutamente irreales, con una economía desmaterializada, donde ya no sabe de las cosas, una economía encriptada, en la cual cada vez desaparece más la idea de justicia y la idea de trabajo. Es una economía obscena. Esa desmaterialización llega hasta puntos que son entre la obscenidad y la locura, ¿no?
uno de los casos que contamos es el de Stephanie Matto, con 2 T's, Matto, M-A-T-T-O. Esta era una tipa que en un programa de telerrealidad americano y tal alcanzó cierta fama y después de salir pues se convirtió en una empresaria auténtica y dijo cómo puedo explotar mi fama, ¿no? Y cómo puedo hacer un negocio sostenible. Entonces lo que hizo, de una forma con bastante poco gusto, con bastante mal gusto, fue hacer frascos donde ella teóricamente encapsulaba sus flatulencias y vendía cada uno por $992. Vendió tantos que el hipercapitalismo empezó a suscitarse, claro. Entonces, como era una persona con cierta honestidad y lo que vendía dentro, de lo que vendía el frasco tenía contenido, ahí lo dejamos, entonces, claro, dijo, ¿cómo puedo explotar más esto? ¿Cómo puedo dar más de esto? Entonces empezó a tener una dieta que producía especiales flatulencias. No conoce la fabada, pero se empezó a meter plátano, bueno, unas mezclas, unos batidos tremendos. Claro, empezó a producir más y a vender más. Para que os hagáis idea, en los primeros 6 meses de venta logró comprar una casa, para que veáis lo que vendió. Pero claro, es un oficio de riesgo, para que luego le digan que no hay riesgos laborales. Entonces acabó en urgencias, siendo operada por el lío interno que tenía intestinal. Y cuando salió ya le dijeron que no podía seguir con el negocio. Los emprendedores lo tienen muy difícil en este mundo. Y entonces lo que fue sacar simplemente frascos con su nombre en un papel. A la coste de unos $400 cada uno. Y sigue vendiendo. Es decir, una economía desmaterializada, una economía abstracta, una economía sin sentido, desconectada de la realidad, que nos lleva efectivamente a que la gente se sienta abandonada. Porque lo que ha ocurrido desde la crisis del 2007 es que la gente se ha sentido sencillamente abandonada, tirada. La gente se siente explotada, dominada o alienada. Después de eso, si te pasa todo esto, resulta que además de quitarte el valor, de quitarte lo que produces, el valor de lo que produces, de quitarte las ideas porque te dominan, digamos, la voluntad porque te dominan, de quitarte las ideas porque estás alienado, el siguiente paso es que estás excluido. Que lo que hacen es que te quitan la presencia. La exclusión es la violación de la presencia, ¿no? No te reconocen a ti, la violación institucionalizada de la alteridad. Y el siguiente piso es el abandono. Y como la gente se siente abandonada, le es igual quien vaya a la Casa Blanca. Como la gente se siente abandonada, recurre a los extremos. Como la gente se siente abandonada, desconfía de todo el mundo y cree que nadie va a ayudarle. No se siente amado. El 36% de los españoles, la semana anterior a la encuesta, no se sintieron amados por nadie. Y un 12% de españoles se siente no amado por nadie nunca. No amado por nadie nunca. Entre un 10 y un 15%, en una encuesta que hicimos, que se puede comparar con Gran Bretaña, porque lo hicimos a la vez que una universidad británica, lo hicimos desde la Cátedra Moris Leticia, en comillas, hay aproximadamente un 12-15% de españoles que echan de menos ser abrazados por alguien. No se sienten amados por nadie. Sienten necesidad de pasear con alguien, de comer con alguien, de simplemente contar sus sentimientos a alguien. Ese es el porcentaje, es mucho porcentaje, porque si somos 50 millones de españoles, son 10 millones de personas, ¿no? Perdón, 5 millones de personas. Es decir, es mucha gente y se extiende la desvinculación, se extiende la sensación de abandono, se siente la sensación de desconfianza frente a los demás. Otra de las historias que cuenta el libro ilustra esto. El pastor Michael Jennings estaba en verano sale poca gente en Estados Unidos de vacaciones, y él se había quedado en su casa y sus vecinos, unos vecinos que tenía, se habían ido y le pidieron que regara las plantas. Por favor, ven a regarme las plantas. Y los pastores ahí, que son muy dispuestos, muy apañados, pues fue allí a regar las plantas. Una señora que vivía enfrente, en una casa enfrente, vio para el jardín de sus vecinos que se habían ido de vacaciones y vio a un negro en el jardín, sencillamente. Llamó a la policía diciendo que había un intruso que estaba robando allí o que estaba merodeando, posiblemente para robar la casa, pues como era negro, no se dio cuenta que era su pastor. Y vino la policía, vinieron 2 patrullas, se echaron contra él, lo tiraron al suelo, lo encadenaron y se lo llevaron al calabozo, ¿no? Él estaba en ese momento, dice, yo estaba regando las hortensias. Estaba regando las hortensias. Tuvo que aclararlo y además a la señora le contó que no solamente le tenía que conocer porque era su pastor, sino que 3 meses antes había estado en su casa porque su hija se había graduado y por lo tanto 2 meses antes había estado en su casa porque su hija se había graduado y por lo tanto le conocía perfectamente. Pero el nivel de paranoia es tal que la desconfianza se extiende por doquier y se extiende por cualquier diferencia social que veamos entre nosotros.
se establece además una competencia extremadamente fuerte con los otros. Una competencia por los recursos, una competencia por el cariño, una competencia por el lugar mismo. En países como España, que una de sus características es precisamente la mezcla, ¿no? Madrid es la única capital europea que ha sido fundada por musulmanes, pero además Madrid tenía unos 3.000 habitantes cuando vinieron 4.000 ciudadanos de Flandes traídos por Felipe II. La fundación de Madrid es una fundación cosmopolita, ¿no? ¿Qué nos pasó después, cuando lo más característico de España es el mudéjar? Aquellas obras que hacían albañiles musulmanes en territorio español, en territorio cristiano. Cuando los alambristas, que es un movimiento conservador arquitectónico, dijo que lo principal arquitectura de España era la Alhambra y el mudéjar, ¿no? ¿En qué momento hemos perdido ese cosmopolitismo? ¿En qué momento hemos perdido esa gran capacidad que teníamos de establecer conversaciones, de establecer mezclas, de ser un crisol? Sin embargo, estamos en una dinámica de competencia. Lo más característico de la generación joven que vivimos en ámbitos narrativos son estos juegos de muerte, dead games, ¿no? Como el juego del calamar, también le dedicamos. Es algo que ha aparecido como una novedad en la literatura, no lo había antes, estos juegos, donde una serie de jóvenes son unidos, son juntados, son concentrados, y solamente puede sobrevivir uno. Y hay muchos libros y muchos juegos que te hablan de esto. Los Juegos del Hambre, estaréis pensando enseguida, efectivamente los Juegos del Hambre van de esto, pero muchos juegos y muchos videojuegos van sobre esto, porque ellos perciben esta competencia, perciben que incluso instituciones educativas han cedido a esta tendencia neoliberal y estamos metidos en la idea de los rankings y de ser el mejor colegio. Hombre, cuando vives en vives en Chamartín, tienes un colegio en Chamartín, pues es normal que a tus chavales les vaya bien. Cuando tú estás en Carabanchel, pues es más complicado que a los chavales vaya bien. Comparar un colegio y otro, de si uno le va bien y le va mal, pues es que a los que les va muy bien en un barrio bien, les va a ir bien en cualquier sistema. Y al que le va mal porque viene de una familia desestructurada y una familia que tiene menos de 50 libros en casa, etcétera, etcétera, pues le va a ir mal posiblemente en cualquier sistema. Habrá que hacer un esfuerzo muy grande. Esta competencia de unos por otros lleva efectivamente a esta sensación de un estado social de ciudadanos asociales, ¿no? Y hay un caso muy impactante que todos recordaréis, que fue aquel fotógrafo que en París, un fotógrafo que además había sido una persona muy relevante y había escrito libros, había hecho un libro sobre flamenco, por ejemplo, sobre fotografía, sobre cante flamenco en París. Este hombre sufrió un vaído en la calle, se desvaneció, cayó a la calle, se hirió como a las 8 de la noche, cuando estaba todo el mundo regresando para casa, y nadie hizo nada por él. La gente le rodeaba y nadie hizo nada por él. Se quedó allí, pasaron las 9, las 10 de la noche, a todos los franceses en su casa, comiendo su baguette con su postre, o sea, con su cena. Así hizo la noche, y a las 5 de la mañana fue una persona sin hogar la que llamó desde un teléfono, sin dar su nombre, por miedo a que le detuvieran a esta persona. Y llamó y dijo: hay una persona tirada en la calle que creo que todavía está viva. Finalmente le cogieron vivo, pero murió en el transporte al hospital. Claro, un fotógrafo que nos había educado en el mirar y que no fue mirado en el momento en que más lo necesitaba. Personas sin hogar que están en la calle, que es sin duda el principal indicador de pobreza que hay, están en la calle y que permanecen invisibles para nosotros. Pierden su visibilidad física y pierden su voz. Es muy usual que las personas sin hogar se queden sin voz. Cuando tenemos un accidente de coche o un accidente en una escalera y nos ponen un yeso, nos inmovilizan la pierna, a los 3-4 meses se ha adelgazado el músculo y tenemos que volver a entrenar para poder recuperar. Cuando tú no hablas con nadie le pasa lo mismo, porque lo que tenemos, la voz, la garganta, las cuerdas son músculos. Entonces tú cada vez vas hablando más bajito, más bajito. Por eso cuando a veces habláis con una persona sin hogar y veis que os habla bajito, no es que esté alienado, ni que esté mal, ni que... No, es que ha dejado de hablar y ya no entrena la voz. Hace mucho que no habla con nadie. Dice muy poquitas palabras al día. Vamos como desapareciendo, ¿no? Pero incluso llega momentos en los cuales nos convertimos en patéticos, porque ante la desaparición, ante el abandono, empezamos a hacer eco incluso de nuestros fracasos, ¿no? Del victimismo. El victimismo social consiste en, que también lo contamos, ¿no? Consiste en cuando tú perteneces a un sector, a un colectivo, que lejos de luchar, lo que hace es encerrarse en sí mismo
¿no? Y hacer de sus fracasos y de sus dolores y de sus heridas su principal valor, ¿no? Lo vivimos te lo contamos, lo vivimos en Valladolid. En Valladolid hubo un barrio, el barrio de Pajaritos, que para poder acceder a los proyectos europeos, al proyecto Horizon, tuvieron que decir que eran absolutamente pobres. Claro, tenían muy poco, eran muy pobres. Es verdad que eran pobres. Es verdad que las casas estaban muy mal. Es verdad que las dinámicas de calle estaban muy tomadas por dos grupos que había allí compitiendo por el tráfico. Pero ellos no querían decir ante toda Europa que eran pobres, sino lo bueno que tenían. Y claro, el documento que preparaban era, no, usted no quite que aquí nos queremos, usted no quite que aquí somos solidarios, porque no querían convertirse en pobres para disfrutar de ese dinero. Todos estos elementos y otros van funcionando como pequeñas pistas que vamos teniendo y que nos hablan de algo que está sucediendo en el fondo de la sociedad y que no nos damos cuenta, de grandes tendencias que van incubándose durante años y que aparecen de repente. Es lo que llamamos lo que se llaman los hidrolacolitos. Los hidrolacolitos, habréis escuchado hablar de ellos, a lo mejor no de la palabra, porque son esos enormes agujeros que aparecen en Siberia misteriosamente. Iker Jiménez enseguida lo vio y dijo, esto lo están haciendo los extraterrestres. Efectivamente, el que lo hace no es de este mundo, no quiere mucho a este mundo. En realidad lo que ocurre es que en el terreno de la tundra se va secando, se seca el permafrost, que es lo que mantiene frío el terreno abajo, eso se seca, empieza a combustionarse, empieza a arder y se pierde todo el subsuelo. También ha pasado aquí en las tablas de Daimiel. Y de repente tenemos media tundra que está quemándose literalmente despacito, combustionándose muy despacito, pero quemando todo ese conjunto de líquenes, musgos, de materia viva que sobrevive bajo la tierra. Y de repente en cierto momento se pierde tanta masa subterránea que se cae y se forman agujeros de hasta 2 kilómetros de diámetro, ¿no? Algo parecido ocurre. Cuando tras la pandemia, o durante la pandemia, perdón, en el año 20, sacamos el estudio de soledad, que lo habíamos hecho justito antes, y fueron los datos que visteis sobre soledad que salieron publicados desde la cátedra Amoris Laetitia, coincidían con los datos de Inglaterra y los datos de Escandinavia. Claro, un 20% es mucha gente, es muchísima gente, son 10 millones de personas en España, pero es algo que contradice nuestra percepción, nuestra intuición sobre lo que es este país, que es un país mediterráneo, que es un país que a lo mejor no tenemos muchas cosas que tienen otros países más adelantados, que también las tenemos, pero lo que sí tenemos es la calle, lo que sí tenemos es la familia, lo que sí tenemos es la amistad, lo que sí tenemos es la acogida, la hospitalidad. Nadie se siente solo en España, porque es un sitio de una sociabilidad tremendamente intensa, y sin embargo no es así. Y decían, bueno, estos son las personas mayores. No, porque la encuesta nos demostraba que es mayor todavía entre la gente joven. Y entre personas que sufren algún factor de exclusión, como por ejemplo el desempleo, se multiplica por 7 el nivel de todos los indicadores de soledad. Es cierto que estos hidrolacolitos nos avisan de cosas que están ocurriendo, que son de onda larga, y que para solucionarlas vamos a tener que empezar un trabajo lento que fructificará con el tiempo. Ha pasado también con los problemas de salud mental, donde tenemos un porcentaje excesivamente alto, el 36% de jóvenes que dicen que están mal o muy mal en su estado de salud mental. Es muchísima gente. Figuraos, es decir, viene alguien a tu casa a hacerte una encuesta, te pregunta y dice, ¿y tu salud cómo la sientes? Muy bien, bien, normal, mal o muy mal. Y tú dices, mal, muy mal. O sea, estás siendo sincero, porque tiendes a decir que, hombre, normal, como todos. Eso es lo que tendrías a decir. Tenemos un 14% de jóvenes entre 18 y 25 años que han tenido ideaciones suicidas. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo hoy en día realmente, conforme los conflictos van avanzando y todo este conflicto que vivimos va avanzando, se va aclarando el rostro de lo que ocurre. Pasaba con el nazismo, ¿no? Al principio no sabías bien qué pasaba, había una mezcla, el nacionalismo, confusión, el comunismo, anticomunismo, pero conforme fue agudizándose el conflicto, fue sabiendo muy bien qué es lo que estaba ocurriendo, hasta que le vimos el rostro perfectamente. Y el rostro de lo que está ocurriendo es humanismo contra nihilismo. El nihilismo no del que no aguanta la diferencia, sino del que cree que no es posible la conversación con el diferente. De aquel que cree que no es posible llegar a acuerdos, que no es posible conversar, que no es posible que musulmanes y cristianos vivan juntos e incluso que uno y otro se enriquezcan. Aquel que ha dado por perdido, aquel que ha perdido la esperanza, aquel que se encuentra abandonado frente al diferente, y aquel que cree que el diferente, si tuviera el poder, acabaría con él. Y por tanto lo que hago
es proclamar el odio. Y la proclamación de la civilización del odio en el funeral de Charlie Kirk por parte de Trump es un salto cualitativo, porque este es el sentimiento que hay en el fondo. Abandono, no confianza, por esa gran desvinculación que hemos vivido, y frente al miedo al otro, empieza el resentimiento y acabas en el odio. Y acabas perdiendo la esperanza de que con el diferente, en sentido político, en sentido religioso, en estilo de vida, en opción sexual, en lo que sea, puedas llegar a un acuerdo. Y por eso, como dice Bad Bunny, lo único más poderoso que el odio es el amor. Y lo único que va a solucionar esto es el amor. Y es volver a generar esperanza. Y las mariposas de la esperanza son las que nos lo van a dar. La esperanza no nos la van a dar grandes líderes, sino que nos lo van a dar los pequeños, los nada poderosos, los que no tienen poder, aquellos que solo tienen impoder. El impoder es aquello que solo puede conseguir el amor, la paz, la alegría, el perdón, la gratitud, la belleza. Lo sabemos bien los que somos padres, ¿no? Como padre puedes manejar a tu hijo de aquí para allá, cuando son pequeñitos, pues lo pones aquí, lo llevas allí, lo pones allá, vas a entrar en este colegio, vas a judo, vas a tocar la flauta de plástico, lo que queráis, ¿no? Pero sabemos bien que cuando van creciendo un poco, todo el poder que tienes no sirve para nada, sino que lo que sirve es el cariño que tengas, la autoridad que viene de que eres la persona más interesada en su bien, la paz, la alegría, el perdón, la capacidad de perdonar, la gratitud. Esto es lo único que cambia la sociedad, lo único que penetra en el corazón de la gente, lo único que hace cambiar las conciencias. El poder llega muy poquito, te presiona mucho, te puede parar, pero no llega al corazón. El corazón no entra. Y el cambio que necesitamos es un cambio de conciencia. ¿Por qué? Porque efectivamente las tiranías al final solo son derrumbadas porque no pueden ser tiranos todas las veces, todo el tiempo, en todos los sitios. Y la conciencia ciudadana es la que hace virar, la que hace girar las cosas. Y en esto estamos, en intentar dar esperanza a la gente. ¿Y qué nos da esperanza? Nos da esperanza a los pobres, me da esperanza a aquel hombre que tuvo un accidente laboral en la India, que se quedó sin poder mover las piernas y que con muchos esfuerzos consiguió comprar un carrito a la familia. Él tenía su carrito, pero no podía ir por las carreteras. Entonces el único camino que había era, todo lo que le impedía el paso era una montaña. Y él dijo, pues abramos un camino en la montaña, porque además va a ser mejor para el pueblo, este pueblo que está tan aislado. Le dijeron, ¿cómo va a salir un camino en una montaña? La gente no va a hacerlo, la gente no va a querer. Bueno, pues él todos los días iba hasta allí, se arrastraba por la montaña, ¿no? Arrastrándose por el suelo, y con su pico iba haciendo hasta que abrió un camino de kilómetros. El hombre bosque, también en la India, todos los días salía de su casa, como aquel cuento de Jean Genot, del hombre que plantaba árboles. Él y su familia se pretendieron devolver la selva a donde había estado, que era una enorme superficie de río que habían desviado y que había hecho arrasar todo aquello, además con una serie de productos químicos, etc. Día a día, salía todos los días con un grupo de semillas. Su mujer le preparaba a todos, a los niños y al padre, semillas, y todos los días le iban plantando. Después de 30 años haciéndolo, hoy es un parque nacional. Está lleno de vegetación, han vuelto los elefantes, los tigres, está lleno de vida. Alguien simplemente, todos los días, un hombre que era campesino, todos los días llevando una semilla. Si perdemos la esperanza, si alguien me dijera, no tengo esperanza, ¿qué puedo hacer? No tengo alegría, estoy en tedio, he perdido el tono. Yo diría, vete al aeropuerto. Vete al aeropuerto a las 8 de la tarde y ponte a ver salir a la gente de la T4. Y empezarás a ver la gente, la alegría con la que sale. Es bastante impresionante, sobre todo si coincide con que alguien está esperando a alguien que viene con sus hijos adoptados. Pero la cantidad de gente que lleva muchísimos años sin ver a sus familiares. Gente que espera a su pareja que viene de viaje. Gente que viene de viaje contenta y le esperan los abuelos. Estás una hora allí y te sale tremendamente barato, ¿no? Cuesta poco dinero estar en la terminal, pero además llega un momento que te impresiona ver felicidad, alegría. Algunas personas vienen porque efectivamente ha fallecido alguien y lo notas, el abrazo que se dan y el lloro y las lágrimas que derraman, pero incluso eso te da tremenda esperanza. Hay momentos y cosas que son tremendamente esperanzadoras en el mundo. Recordemos cuando murió Floyd, ¿no? Y la gente en Estados Unidos ponía la rodilla en el suelo y levantaba el puño en solidaridad. ¿Cuánta gente bajó la rodilla en las calles?
los policías, la Guardia Nacional, los jugadores de fútbol americano en las pistas, muchísimos deportistas, cantantes que daban conciertos. Hacía tiempo que no nos arrodillábamos, hacía tiempo que habíamos perdido el sentido de arrodillarse. Hay muchísima gente en el mundo que se arrodilla ante los pobres, que se arrodilla ante los que le duelen, que se arrodilla ante las 150 niñas asesinadas en el atentado, el bombardeo de antes de ayer, donde sencillamente has querido dar un mensaje a la Guardia Nacional diciendo, como a la Guardia Revolucionaria de Irán, como no os rindáis, mataremos a todas vuestras familias porque sabemos dónde están, ¿no? 150 hijas de la Guardia Revolucionaria, de padres que están en la Guardia Revolucionaria. Incluso las personas que están peor siguen siendo humanas. Cuento una experiencia que tuve en una exhumación de cadáveres que estaban perdidos, extraviados, de asesinados en la Guerra Civil, de fusilados. Esto fue en la Sierra de Madrid y me impresionó mucho. Me impresionó mucho porque cuando empezaron a quitar la tierra, aparecieron los cadáveres en unas posiciones extremadamente expresivas. O sea, parecía que habían muerto ahí. Veías perfectamente qué es lo que había hecho en el último momento, ¿no? Cómo se había estirado, cómo había abierto la boca, cómo empezaron a aparecer los cadáveres con cosas. Uno llevaba una cruz, ¿no? Llevaba una cruz. Otro llevaba un anillo. Otro había metido unos papeles, y los papeles se habían conservado dentro de una cartita en cuero. Se habían conservado, se cayeron enseguida, pero se localizó el nombre. Se llamaba Isidro y era el abuelo de las personas que habían pedido la exhumación. Hacía más de 50 años lógicamente, que estaban allí. Y la sensación que tuve, primero, de falta absoluta de ideología allí, era simplemente exhumar cuerpos para las familias. Era un acto de pura humanidad, de pura atención a las familias. Y la sensación, la frase que me venía a la cabeza era: todavía siguen siendo humanos. Todavía siguen siendo humanos, ¿no? Lo decimos de los vivos, imagínate de los muertos, ¿no? Hay muchos signos de esperanza, entre ellos, por ejemplo, las comunidades de propósito. Las comunidades de propósito son gente joven que sabe vivir juntos para defender un propósito. Por ejemplo, para cuidar una residencia de personas con discapacidad intelectual. Se juntan alrededor, buscan casas alrededor, construyen alrededor, se van a vivir allí. Gente que se va a vivir a cauces de río o a bosques o a lugares donde quieren recuperar el territorio. Personas que se juntan para crear artísticamente. Personas que van a hacer, son pastores, quieren hacerse pastores y empiezan una comunidad rural para volver a hacer comida orgánica, pastorear, recuperar un pueblo. En Estados Unidos, en el año 24, eran ya 3.000. Había 3.000 comunidades, le llaman comunidades intencionales, comunidades de propósito, comunidades con un propósito. Es curioso que no conozcamos esto, porque esto sí me parece un movimiento extraordinario. Pequeñas cosas, comunidades de 15 a 50 personas, pero me parece tremendamente significativo y esperanzador que esta generación joven esté creando en esa línea. Hay otras muchas cosas, ¿no? Algunas cosas muy grandes, por ejemplo el caso Patagonia, que también contamos aquí. Recordad, Patagonia son los que hicieron estas prendas de montaña, fueron los primeros en sacar prendas de montaña muy sofisticadas, de alta sofisticación, muy ligeras y que abrigan mucho, de muchísima calidad. Se hicieron de oro con esto. Empezó el marido y la mujer cosiendo ropa y acabaron haciendo una gran industria. Y hace 3 años, como sabéis, lo que hicieron fue coger toda la empresa, que es una multinacional, hacer un fideicomiso, y todo ese fideicomiso, es decir, el propietario de la empresa es un fideicomiso, es un dinero que está cerrado, como si fuera una fundación, y todo eso se da a un pool de organizaciones sociales y ecologistas. Es bastante impactante cómo hay gente que renuncia a fortunas gigantescas para poder ayudar. Pero esto está sucediendo también en la pequeña escala. Mira, el sábado estuve en Lérida y dormí en casa de una pareja que pertenecen a la Acción Católica Obrera, a la ACO. Van a vivir en un pequeño piso, que se trasladan ahora, y tenían otro piso que habían heredado de su madre, que venía de Extremadura y que está allí en Lérida, en un barrio. Bueno, en vez de alquilarlo al precio de mercado, lo que han dicho es ponerlo a disposición de Cáritas por si hay gente extranjera a la que no le fían un piso. Pagarán un precio simbólico, un precio asequible, claramente asequible,
y ellos sencillamente están renunciando pues, a 200, 300 euros al mes que le pagarían de más. Esto está ocurriendo. ¿Por qué todo esto no se ve? ¿Por qué el bien que hay en el mundo no se ve? Porque eso es lo que sostiene nuestro mundo, ¿no? Cosas como las pequeñas conversaciones sanadoras. Hay también, por todo el mundo se está extendiendo, gente que conversa, gente que ofrece conversación. Lo habréis visto en las noticias. Personas que ponen asientos, van con 2 sillas, ponen una silla, 2 sillas en la calle, ellos se sientan en una y la otra queda vacía y pone conversaciones gratis, ¿no? Free speech, free speech. Sucede en muchos lugares del mundo. Y la gente se sienta y se sienta y se sienta. Nosotros hemos hecho la experiencia en comillas con alumnos nuestros de comillas y han quedado tremendamente impactados en Plaza de Castilla, en la remonta aquí cerca en Bravo Murillo, la cantidad de gente que se sienta. Contaban algunos que es que no paraba de sentarse gente, que se sentaba la gente, empezaba a hablar, y vosotros ¿por qué estáis aquí? Bueno, porque es un trabajo que estamos haciendo, que es hablar con la gente, tal cual, qué bien que los jóvenes lo hagáis. En mi tiempo de joven tal, yo había perdido la esperanza sobre los jóvenes, el mundo está muy mal, ¿sabes? Es que a mí lo que me pasa es que la gente tenemos ganas de conversaciones de lo que de verdad importa. Y lo que nos falta es un cómo, un dónde, un cuándo. Un cómo, un dónde, un cuándo. En algunos sitios, cuando también aquí, por ejemplo en bibliotecas en Inglaterra, en el norte de Inglaterra, en Yorkshire, lo que están haciendo es poner unos bancos amarillos en la puerta de la biblioteca para que la gente se sienta y vuelva a hablar. Dices tú, vaya invento, ¿no? Porque en el pueblo de mi madre ya lo hacían con aquel pollo que poníamos fuera, en la puerta, y la gente venía allí, se sentaba y empezaba a hablar. Ya, pero es que lo que necesitamos es volver a recuperar la escala humana. Historias como la de las ovejas, ¿no? Que transmitan semillas. Es curioso, ya para terminar, cada oveja se calcula que tiene unas 20 semillas dentro y conforme va andando, ¿no? Con el rebaño, va distribuyendo esas semillas por todas partes. Y yo me preguntaba, decía, ¿qué semillas vamos distribuyendo nosotros? Porque está tremendamente a mano de cualquiera de nosotros, incluso del más despistado o del más torpe o del más retraído, hacer que una sola persona cada día se sienta un poco más amada. El amor podemos darlo a manos llenas, a cascoporro. Además, cuanto más demos, más tenemos. Pero una sola persona. ¿A quién hoy, aquí, al final del día, a quién hoy hemos hecho sentir un poco más querido, un poco más amado? Puede ser alguien que ha venido a nuestro negocio y que le hemos tratado con amabilidad, que le hemos preguntado el nombre, que le hemos preguntado qué tal está usted, que le hemos atendido bien, que se ha sentido dignamente tratado. Alguien que le estamos dando clase y que le hemos preguntado, ¿tú qué vas a ser de mayor? Tú podrás ser cualquier cosa. Y el tío se quedará con eso en la cabeza de, ya me dijo aquel profesor mío que podía ser cualquier cosa, y en los momentos malos dirá, si yo puedo ser cualquier cosa en la vida. Puede ser alguien al que atendemos, un familiar nuestro, alguien que nos hemos acordado en el WhatsApp y le hemos enviado un mensaje de, ¿qué tal estás? Hace mucho que no nos vemos, recuerda lo mucho que te quiero. No tardemos tanto en vernos. Una sola persona cada uno. Una sola persona cada uno serían 50 personas más queridas hoy. Y la otra pregunta es, ¿y quién hoy nos ha hecho sentir a nosotros un poco más amados? Recordad, pensad, hemos empezado el día por la mañana, hemos puesto la radio, hemos apagado la radio, no soportamos más esto, tanto bombardeo de Irán, y durante el día, ¿quién nos ha hecho sentir un poco más amados? Porque todo depende de esto, porque el mundo depende de la gente que se levanta a atender a sus hijos, de la gente que lleva a su padre al médico, de la gente que hace que el mundo funcione. La gente que hace que el mundo funcione, que hace sus cálculos de ingeniería para que funcione tal puente, que pone los semáforos a funcionar, que hace que repara una cañería que se ha roto, que va a tu casa y pone un cuadro porque tu marido es un inútil, como el marido de Paloma que hacía atrás, que soy yo, pone un cuadro porque es un inútil, llamas a alguien, ese alguien pone el cuadro y tú dices, es que mira que pone usted bien los cuadros, y te quedas mirando así como, ¿qué le pasará? Pero es admirable, ¿no? Lo bien que pone el cuadro, cómo taladra, cómo hace que no se rompa toda la pared. A mí me parece admirable. ¿Qué semillas distribuimos por el mundo? Terminamos. Nosotros necesitamos reconstruir la sociedad y necesitamos reconstruir la civilización de los derechos humanos y la democracia. Y si la hemos perdido es porque los movimientos culturales que sostienen los derechos humanos y la democracia no han sido suficientemente profundos. Han sido muy formales. En la forma de educar y de transmitir valores hemos sido muy docentes o muy discursivos, ¿no? Pero hemos perdido interioridad, hemos perdido capacidad de interioridad y hemos perdido sin duda capacidad de vinculación. Y
las protestas, las movilizaciones que haya, la reconstrucción que haya de la democracia, porque no es simplemente un bache, sino que la democracia está herida y necesitamos profundizar la democracia o no sobrevivirá, simplemente como un procedimiento o como una mera máquina de comunicación o de intereses de clientes de los estados, no va a sobrevivir. Necesitamos profundizarla para hacerla más sostenible, para hacer que llegue allí donde no llegue, para hacer que los tiempos muertos de la democracia, cosas que deberían hacerse y nunca se hacen, empiecen a funcionar y se hagan, ¿no? Y no tengamos barrios como esos barrios de las UVAs, ¿no? Las unidades vecinales de absorción que se hicieron en los años 60 en España y que eran para 9 meses y que continúan todavía ahí. Eran para un año y siguieron 50, 60, 70 años, como la UVA de Hortaleza que tenemos aquí al norte, al lado de nuestra casa. ¿Cómo podemos hacer? Sin duda, la sinodalidad que vive la Iglesia y que parece que es una cosa interna, no es una cosa interna, sino que es una gran profecía para una democracia que necesita que caminemos más juntos, que nos vinculemos los diferentes, los diversos, que hagamos de la diversidad un don y no un problema, que sobre todo incorporemos a los más vulnerables, a aquellos que están en casa enfermos y que no pueden participar, etcétera, etcétera. La sinodalidad sin duda nos enseña a la deliberación, a la democracia deliberativa, a la democracia participativa, al discernimiento público, porque hemos perdido capacidad de discernimiento público. Pero a la vez necesitamos también grandes motores locales que sean capaces de generar interioridad, meditación, contemplación. Hay diversas iniciativas que están surgiendo, grupos interconviccionales, ¿no? Gente de diferentes convicciones que hablan juntos, grupos filosóficos que se reúnen en librerías, como aquí estamos reunidos, y que hablan de la vida. El 78,8%, es decir, el 79% de los españoles después de la pandemia decían que querían cambiar su vida, que habían comprendido que los valores que estaban defendiendo eran valores que no les llenaban. El 63% decía he sido más consciente de los valores de verdad. El 79% quería cambiar. ¿Dónde cambió? Porque lo que tenemos claro es que el 79% quería cambiar, que todo el mundo aplaudimos por la noche a las 8 emocionándonos de estar unidos a la gente, de nuevo. Conocimos muchos vecinos que no sabíamos quiénes eran y les vimos en las ventanas y todavía les vemos. Paloma a veces me dice, esa de los que aplaudían. Y dice, es verdad, oye, pues está más mayor. Pero la realidad es que no hemos cambiado. La realidad es que no había lugares donde cambiar, no había medios de reflexión, no había centros donde poder decir, yo que tengo estas ideas, que pues estoy abierto a otras ideas, quiero cambiar mi vida. ¿Dónde puedo hacerlo? ¿No? Este es el problema, que nos falta esa musculatura o esa circulación de sangre, ¿no? Que haga circular la interioridad, las capacidades de contemplación, de atención, que hemos perdido también por todas estas máquinas tragaperras que son las redes sociales y estas pantallas, ¿no? Sin eso, sin la capacidad de lectura, nosotros perdemos un 3% anual de lectores activos, gente que lee libros de verdad, ¿no? Un 3% anual. Y sin embargo se abren cada vez más librerías. ¿Por qué? Porque son lugares de recreación social. Termino ya y permíteme que vuelva al libro, pero es que el último capítulo quería, el último escrito, quería comentarlo con vosotros, porque he visto el título y lo he recordado esta mañana y el último post que hay se llama ¿Qué haríamos si mañana se desatara una guerra nuclear? Y es un buen día para recordarlo, porque, claro, quizás nuestro mundo solamente sufre un microinfarto cerebral con esta guerra de Ucrania. No era un microinfarto cerebral, era más, ¿no? Esto se escribió al comienzo, ¿no? El 2 de marzo del 22. Quizá no, quizá las peores amenazas se cumplan y el peor mal desencadene una guerra nuclear, que en cualquier caso será planetaria, ¿no? ¿Qué haríamos entonces todos si sabemos que mañana va a pasar? ¿Nos iríamos a casa con nuestra familia o los buscaríamos por donde fuera o nos abrigaríamos en lo que podemos llamar hogar? Aunque ya no funcionarían Internet ni la telefonía, ni tenemos palomas mensajeras, querríamos comunicar con nuestros seres queridos, dejaríamos notas escritas en dónde estamos, de dónde estamos, ¿no? Haríamos una mochila con lo esencial, latas de comida, un cubo de agua, botellas, nos instalaríamos en nuestros trasteros o en el sótano más profundo de nuestros garajes con una vieja radio. Esto antes de que nos dijeran desde Europa que teníamos que hacer esos paquetes que nos han dicho que tenemos que hacer, claro. Nos asombraríamos de que la realidad iba en serio, que no se puede apagar como la televisión ni cambiar de canal, que no es blanda, que no es construida a demanda, sino palpable, viva, dura. Nos quedaríamos desnudos ante la inmediatez de las cosas. Abrazaríamos, ¿no? Todo sucedería sin dejar de abrazarnos. Los creyentes buscaríamos también el abrazo de Dios y los demás no saben que de algún modo también, aunque lo consideren un desconocido. Pensaríamos en los vecinos, los amigos, los conocidos, que están solos y no tienen a nadie con quien abrazarse.
Nadie se preocupará por ningún trabajo que no sea esencial, ¿no? Y querremos ser todo lo esencial que podamos. Tendremos por seguro que los sanitarios, policías, bomberos, soldados, transportistas y todos los verdaderamente esenciales siguen en sus puestos de trabajo mientras nosotros nos refugiamos. Y sabremos que de nuevo no lo hacen por dinero, por gloria, ni poder, sino por ser verdaderamente seres humanos. Veremos con dramática claridad el bien y el mal. Distinguiremos la clave que nos condujo a ese apocalipsis y se nos iluminará de repente, finalmente, el juicio. Todo lo vano y superfluo nos parecerá caído, inservible, obsceno, pero nuestras manos llegarán a jugar en la espera. Tan solo nos bastaría con volver a vivir con la grandeza de las pequeñeces, de la belleza, el bien y las verdades sencillas. La riqueza sería solamente el aire limpio, el agua potable, el pan. Nos daríamos cuenta de que la muerte de nuestros amados nos duele infinitamente más que la posibilidad de morir nosotros. Nos acordaríamos de nuestros padres, hermanos, amigos, cuando éramos niños, y de cómo eso que está pasando era entonces tan solo una película. Nos estremeceríamos con el horror de tanta vida desvanecida y todo el planeta envenenado. Buscaríamos en nuestro interior una fuente de esperanza que lo pudiera vencer todo, hasta la muerte. Rezaríamos como supiéramos, o pudiéramos, en voz alta, sabiendo que de algún modo eso trabaja en el interior de las heridas y el daño, que la plegaria teje el interior del mundo y los corazones, allí donde no llegamos, allí donde no vemos, que expulsa el mal, aunque no separemos siquiera nuestras manos. Envidiaremos sanamente a quienes vivían en los lugares más lejanos, más pobres, más recónditos, fuera de todos los circuitos de riqueza, tan insignificantes que ningún misil apunta allí. Y confiaríamos en que ellos, esos pobres, van a poder recomenzar la humanidad. Sollozaríamos por lo que se va a truncar, pero tendríamos la convicción agradecida, dolorosamente agradecida, de que lo vivido hasta este momento, con amados y extraños, ha tenido sentido y ha merecido una vida. Y termino, quizás nos prometamos llorando que si sobrevivimos, todo va a ser distinto. Otra vida, otro modo más verdadero, sencillo y compasivo de ser humano. Que lo cambiaremos todo a nuestro alrededor, renunciaremos a las tentaciones del poder y buscaremos hacerlo juntos con todos los demás. Y nos abrazaremos en aquel trastero y será como abrazar a toda la humanidad y a Dios hasta el final. ¿Y por qué no hacerlo ya hoy? Gracias. Muchas gracias. Nada. No sé muy bien qué decirte porque ante esta avalancha de consciencia y de conciencia y ante esta mirada de la realidad, pues la verdad que uno se queda... Esto hay que digerirlo un poco, pienso. Está bien. Gracias. Nada. No sé si ahora alguno de vosotros pues tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta o algo que queramos compartir o decir. Si alguien quiere, pues adelante. Todos a la vez no, por favor. O criticar también. O criticar, si no Sí. estáis de acuerdo con algo, pues yo creo que él también, ¿no? Aquí tenemos una pregunta. A ver, yo me dedico al mundo de la diversidad, pero de la diversidad biológica. Y muchas veces, bueno, estudiando habíamos visto que la gente suele tener más amor, más respeto por las cosas que, no siendo diversas, son homogéneas. Y entonces, en mi cabeza algunas veces había construido un paralelismo de decir, ¿por qué lo homogéneo en lo biológico es bueno, o la gente piensa que es bueno, y pasa también en lo social o en lo comunitario? Y entonces ahí me venían dos motivos. Uno, el deseo de la gente de tener todo ordenado, porque les parece que lo que es homogéneo es más bonito. Pues una pradera verde es más bonita que un desierto que tiene muchas plantitas pequeñas que no se ven. Y la otra, el miedo a lo desconocido, es decir, queremos siempre saber dónde están las cosas, cómo y por qué están las cosas. Entonces quería conocer su opinión sobre los motivos del temor a la diversidad. Claro, tú que te dedicas a la biología y conoces muy bien la evolución humana, la evolución humana nos hizo desnudos, nos fue desnudando progresivamente de todo, incluso no tenemos ni siquiera instintos innatos, ¿no? Si nos quitan de nuestros padres y nos ponen en cualquier lugar, no sabemos a dónde ir. Una golondrina la echas al aire y se va para el sur por su capacidad de orientación magnética, ¿no? Nosotros nos fuimos desnudando progresivamente y desnudando
y haciendo que todo el ser humano, que todo este sistema que somos, esté pendiente de la esperanza. Por eso vivimos pendiente de la aventura, de los horizontes, del otro, de Dios, de la trascendencia. Por eso nos atrevemos a abrazar el mundo y el cosmos como un todo. Es decir, el ser humano no es un ser que lleve al retraimiento, al poder y al control. Eso es una respuesta neurótica a lo que es nuestro instinto, que es abrirnos, caminar, conocer al desconocido, unirnos al desconocido, ¿no? Unirnos al desconocido, interesarnos por el desconocido. Entonces, la primera respuesta es que nosotros somos seres desnudos, que genera cierta incomodidad el estar desnudo, y el desnudo es no el que estés desnudo de cuello para abajo, que eso es lo menos, es que te vean la cara, que sepan quién eres, que sepan que te has puesto rojo cuando has dicho no sé qué, que te miren en tu forma de ver. Cuando ves al otro no ves ojos, ves una mirada, y esa mirada eres tú. La mirada que tenemos eres tú, estás exponiéndote al otro, ¿no? Por tanto, lo primero es, estamos hechos para la esperanza, estamos volcados para la esperanza, somos seres de esperanza, ¿no? Una piedra es un sistema mineral, una jirafa es un sistema biológico, el ser humano es un sistema de esperanza. Entonces, el problema es cuando nosotros perdemos la esperanza, cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Y después, lo segundo es que la gran diversidad, hay mucha diversidad ideológica, religiosa, de relación sexual, de estilo de vida, de tal. La gran diversidad real es que cada uno somos seres únicos, que somos singulares totalmente. ¿Sabéis esta sensación cuando tienes así amigos y estás en la adolescencia, pasas a la juventud y luego ya maduras un poco más y siempre hay un amigo que dice, es que es muy especial, ¿no? Ese amigo que tenemos, esa amiga que tenemos que dices, es que ella es muy especial. Todos somos muy especiales. O sea, sabemos que todos somos muy, muy especiales. Cada uno es único y la sociedad tiende a personalizar más, a que haya más libertades, a que nosotros customicemos las cosas, a que tengamos componentes que en realidad no son una diversidad forzada, sino la expresión de que cada uno somos diferentes. Es más, tenemos una sensación de que ha aumentado enormemente la diversidad en el mundo porque antes simplemente escuchábamos a los occidentales. Y ahora tenemos a 100 millones de africanos poniendo música en Spotify. Por eso te parece que la música se ha hecho muy diversa. No, es que ya hacían música antes, pero no había los medios para poder comunicar con nosotros. E Internet nos facilita el que Latinoamérica entera, pues todas las clases medias latinoamericanas, africanas y asiáticas, estén volcando toda su creatividad en las redes. Y en tercer lugar, efectivamente, el dominio político viene en parte por la homogeneización. Y somos mucho menos homogéneos de lo que nos creemos. Y éramos menos homogéneos de lo que nos creíamos. Cuando decimos, no, es que antes las familias eran mucho más homogéneas, padre, madre, hijos. Bueno, ¿y cuánta heterogeneidad escondía eso? ¿Cuánta heterogeneidad escondía eso? Incluso en la fe, ¿no? Mucha gente dice, es que mi hijo no tiene fe. Al final de mis hijos, yo estoy en parroquia toda mi vida con mi mujer también en parroquia, y de mis 3 hijos, hoy no me salió ninguno católico. Te salió católico, ¿no? Bueno, pero porque en realidad venimos de un mundo en el que todo estaba encuadrado, ¿no? Y entrabas en la primera comunión, luego catequesis, confirmación, a los 13 o 14 años, y luego no sé qué, y luego no sé cuánto, todo estaba encuadrado. Pero en una sociedad normal, en la sociedad de Jesús, la fe sería una larga búsqueda, una larga peregrinación. Si la inmensísima mayor parte de la gente que vivió con Jesús y que le escuchó, y que le vio hacer milagros, no creyó en él, le fue igual. La fe es una larga búsqueda y esa homogeneización nos genera mucha angustia. Venimos de un mundo que no es que sea más heterogéneo, sino que la libertad permite ser lo que éramos. Esto es lo que creo. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Hay tal cosa como una, cuando dices que el ser humano es esperanza, ¿hay una esperanza sola o también está sometida, digamos, a la heterogeneidad cultural? Yo vivo en Bélgica, por ejemplo, y cuando tú me hablas de estas cosas y yo pienso en la gente que me rodea en Bélgica, hay unas diferencias culturales tremendas, y eso que estamos dentro de Europa, y has hablado de África, has hablado de Asia, pero lo que para ti es la esperanza, o sea, tu discurso es exportable a otras culturas desde esta... Sí, yo creo que sí, porque en realidad la condición humana es una, ¿no? Es una.
Y esa condición humana tiene una herida primordial, una herida que está en la propia condición. En cuanto nosotros hemos sabido del otro, nos hemos sabido separados del otro. La gran herida primordial que el ser humano tiene en cualquier lugar del planeta y en cualquier momento de la historia es la separación. Y nosotros tendemos a la unión. Todos nuestros deseos, nuestros anhelos tienden a la unión, a la integración de uno mismo, a integrarse con la naturaleza que ve, a integrarse en la realidad, a integrarse en el tiempo, a unirse, a no morir. El no morir es un deseo de continuar unido, de continuar integrado, ¿no? De no perder a los otros. Y lamentablemente la vida es continuamente separaciones, ¿no? Estamos continuamente separándonos. Si es que simplemente ver el universo ya es estar separado de él, pero a la vez tú quieres unirte, quieres estar con él. El deseo erótico es esto, ¿no? El deseo erótico busca unirse al otro. No basta con estar sentado así viendo, bueno, eso también, pero eso es otro rollo. En general, el deseo es que quieres palpar, ¿no? Quieres palpar, quieres ver, quieres escuchar, quieres oler, quieres saber, ¿no? Quieres gustar, ¿no? La comida, Entonces, en el ser humano hay una continua búsqueda de la sutura de esa herida primordial que cobra diversas formas en nuestra vida. Entonces, la esperanza es lo contrario, ¿no? La esperanza es esa unión. Es posible la unión. Y eso conlleva una promesa, la promesa de la unión, porque el ser humano cuando ama se une a los demás. No se une del todo, porque no es el amor último. El amor no está inventado por la gente, no está inventado por nosotros. Nosotros participamos en el amor, que es la estructura más profunda del universo. Nosotros participamos en el amor y nos unimos a los demás, pero también sabemos que ese amor también tiene vueltas. El Cantar de los Cantares nos lo cuenta muy bien, porque los amantes se unen y de repente desaparecen otra vez y vuelven a buscarse y a juntarse y otra vez. Y en la pareja es un poco lo mismo también, ¿no? Es decir, vives picos de unión y después te distraes y vuelves a reencontrarte y echas de menos y buscas y en medio del día dices, jo, ¿por qué no estaré yo, en mi caso, no estaré de excursión en la montaña, en la sierra, con mi mujer o con mis hijos o con mis amigos o con... ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que muchas veces nuestros deseos tienen un poquito de esperanza. Y en general nuestra vida de madurez, la madurez consiste en convertir los deseos en esperanza, ¿no? Tenemos deseos de muchas cosas. Pues tengo miedo y quiero tener a mi mamá al lado mía. Tengo miedo y quiero tener todo el dinero que pueda y todos los bienes para poder defenderme si hay cualquier cosa. Ya, tenemos muchos deseos distintos que no dependen de nosotros que aparezcan, son misteriosos, es misterioso como aparece, es un enigma como aparece, ¿no? Pues los griegos decían que eran los dioses los que te metían los deseos. Pero muchos de estos deseos no van dirigidos a la esperanza. Cómo nosotros los convertimos en esperanza, eso es algo bastante universal. Fijaos que en toda la literatura universal, si cogemos todo lo que se ha escrito en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, no son más de 8 temas. Se escribe sobre 8 temas distintos. Entre ellos, la muerte y el amor, en toda Grecia clásica. La muerte y el amor es lo que tiene el mayor volumen, prácticamente el 70% de la producción lírica grecolatina es sobre el amor y la muerte, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es universal. Creo que esa universalidad no resta diversidad, porque en sí está inscrito que cada uno somos singulares, a nuestro modo cada uno, y después algunos compartimos algunas características diversas, ¿no? Nacionales, de religión, pero son características menores en relación a la verdadera diversidad de ser únicos. Y en tercer lugar, todo nuestro trabajo es superar la herida primordial, cuya primera manifestación es que hacemos el mal que no queremos y no hacemos el bien que pretendemos, como decía San Pablo. Efectivamente, que hacemos el mal sin quererlo y que lo cometemos, esa es la primera herida. La muerte es una herida. No, la muerte no es una herida, la muerte es parte de la herida, pero tenemos que reconocer la herida primordial que todos tenemos y comprender que la esperanza absoluta es lo más singular del cristianismo. Lo singular del cristianismo, la gran aportación singular, única del cristianismo, es la esperanza absoluta, que no solamente nos promete que el amor va a ser más fuerte que la muerte, sino que todo el pasado puede ser transformado. Todo el pasado puede ser transformado, todo lo vivido. Entonces, si hoy se nos pide algo, y el año de la esperanza ha sido profético, porque hay años de estos de la Iglesia, el año de la misericordia, el año no sé qué, siempre es año de algo, ¿no? Pero realmente es que el año de la esperanza vino a coincidir con un momento de desolación y de depresión mundial. Y me parece que ese año debe continuar en nosotros, que debemos ser no solo peregrinos de esperanza, como nos decía, sino tremendamente esperanzados. ¿Esperanzados en qué? En que el bien siempre es más profundo que el mal, que la belleza siempre es más alta que cualquier horror y que la verdad siempre llega más lejos que cualquier mentira. Por mucha mentira, por mucho horror y por mucha maldad que haya.
¿no? El bien, la belleza y la verdad que hay en el mundo es mayor. El asunto es a qué prestamos atención. El asunto es qué queremos mover y desde dónde queremos moverlo. Por eso es una llamada al impoder, a que cada uno donde estemos hagamos aquello que solo el amor puede hacer, aquello que solo el amor puede conseguir. Empezando por una cosa muy pequeñita, pero que al final se dispersa, ¿no? Hace unas semanas teníamos esta lectura de la Sirio-Fenicia, donde le convenció a Jesús, le recordó, dice, ya, no quería curar a su hijo, dice, ¿para qué voy a curar a tu hijo si hay otros primero? Y le dice ella, ya, pero maestro, hasta los perros tienen derecho a comer las migajas que los amos dejan caer al suelo. Bueno, nosotros puede que no tengamos una antorcha para decir, tengo clarísimo cómo podemos acabar con la guerra en Irak. Puede que no. Pero primero, no hacer el mal ni ser cómplice del mal ya es hacer el bien. Nos pueden obligar a muchas cosas, pero no nos pueden obligar a hacer el mal, a ninguno de nosotros. En donde estemos, en nuestros ámbitos, no te pueden obligar a hacer el mal. Somos nosotros solitos los que lo hacemos. Obligar a hacer el mal, te pueden inducir, te pueden amenazar, pero a hacer el mal no te pueden obligar. Y segundo, no tenemos una antorcha que ilumina el mundo. No tenemos ninguno aquí. Posiblemente. Tenemos migajas. Migajas del fuego de la paz, migajas del fuego del espíritu, migajas del fuego del amor. Ay, pero los gallegos sabemos bien que una pequeña centella es capaz de poner el coloso en llamas. Una pequeña centella. Y todos tenemos en la mano pequeñas centellas de fuego, de esperanza, de amor, de alegría, de perdón, de gratitud. Supongo que seguir con la cabeza de a quién hoy se ha sentido más amado y quién me ha hecho sentir más amado, ¿no? Eso está bien que nos hagamos esa pregunta. Nos llevamos esa y otras muchas preguntas. Concluimos ya porque se nos está haciendo... Que yo lo veo muy complicado. El amar a alguien, hacer sentir a alguien... Que con nuestro pequeño granito cambiemos tanto todo. O sea, no soy negativa yo ni... Pero yo veo que la sociedad en general es individualista. Sí, pero en el fondo todos anhelamos la unión, todos anhelamos volver a ser pueblo, todos anhelamos volver a ser vecinos, todos anhelamos que nuestros hijos tengan la salud mental adecuada para que su proyecto dure en la vida, todos anhelamos que encuentren una familia, que desarrollen y que esa familia no se rompa, ¿no? No estamos volcados al nihilismo, sino que incluso creyendo y siendo muy pesimistas, todos lo creemos. Ser pesimista no es malo, ¿eh? Angélica Lidl, la dramaturga esta que es Premio Nacional de Teatro este año y que es fantástica, dice, a ver si vamos a fastidiarla por no haber sido suficientemente pesimistas. Pero tú puedes ser tremendamente esperanzado y pesimista, ¿no? Somos seguidores de un crucificado, no del Dios Thor, ¿no? De un crucificado. Entonces, no nos va a ir mucho mejor que al maestro en algunas cosas, ¿no? En algunas cosas perderemos. Estamos perdiendo muchas cosas por las opciones que hemos tomado ya profesionalmente. Podía haber ido de miedo si hubieras sido un tiburón, si hubieras aplastado a no sé quién entonces, si hubieras ganado esa beca y hubieras hecho trampas. Podríamos estar mucho mejor de lo que estamos. En parte llevamos clavos pequeñitos, llevamos como agujitas, ¿no? Vale, no clavos gordos, pero agujitas que fastidian también. Entonces yo sí creo, es evidente que las cosas cambian. Es evidente que aquel hombre que se puso delante de un tanque en Tiananmen, todavía le recordamos a él con sus bolsas del pescado. Un solo hombre frente a una fila de 15 tanques. No paró aquello, la tiranía en la dictadura en China continúa, pero ese hombre, el hombre tanque, continúa en nuestras cabezas. Y uno y otro sí son capaces de parar cosas, ¿eh? Mira la guerra de Irak en España, la movida que hubo con el no a la guerra. Y eso fue uno y otro y otro. Todo depende de la conciencia, y la conciencia es muy fluctuante. La conciencia pública es fluctuante, depende de muchas cosas. Sin duda yo creo que depende de la capacidad que tenemos nosotros para dar lugares a la gente donde pensar, dar lugares a la gente donde procesar, dar lugares a la gente donde callarse, donde hacer silencio, contemplar, rezar, orar. Esos pulmones, aunque nos parezca que no, nos parece que la oración es inútil, en realidad no es así. Nosotros no podemos esquivar los problemas, no debemos esquivar los problemas, no debemos decir, uy, ahí hay guerra en Irán, pues ya esta semana no veo el telediario. No podemos esquivarlos. Los problemas, los conflictos del mundo nos atraviesan nuestro corazón. Tenemos que atravesarlos. No podemos obviarlos. Lo atravesamos, igual que los conflictos con nuestros amigos, de la gente que está, de una persona amigo que enferma y que dices, no puedo verle enfermo, no soy capaz de verle enfermo, no soy capaz de ver enfermo a mi padre. ¿Cuánta gente le pasa esto? No soy capaz de mirarlo a los ojos y verle enfermo. ¿Pasa? No pasa.
Pero también sabemos que cuando los problemas graves del mundo pasan por nuestro corazón, se transforman. De una forma misteriosa, pero se transforman. ¿Quién es capaz de transformar el corazón del mundo? ¿Quién es capaz de transformar el corazón de las personas? El Espíritu trabaja y trabaja en cada uno. Y la oración es ese diálogo, esa conversación, ese trabajo que cambia nuestro corazón y que nos hace más profundos. Simplemente con que a cada uno de nosotros nos hiciera más profundos, nos hiciera más esperanzados, nos hiciera más lúcidos, más valientes, más creativos, cambiaría casi todo. Piensa en Martin Luther King, piensa en Gandhi. ¿Cómo comenzaron sus movimientos? Con retiro, con silencio, rezando juntos. Así empezó. Y luego empezó a vincular gente. Primero 3, luego 25, luego 100. Es la fórmula americana de cualquier movimiento social. Cualquier iniciativa en América es 3, 25, 100. Necesitas 3 tíos que tengan la idea, 3 tíos en el garaje que dicen, vamos a hacer esto, vamos a montar 25 amigos que le ayuden y 100 tíos para difundirlo. Todos los movimientos son 3, 25, 100. Si tenéis una idea, buscad otros 2 para parir la idea, buscad 25 que se asocien con vosotros y empiecen a darle vueltas y monten la historia, y 100 que difundan. Y a partir de ahí empieza a extenderse. Hay que buscar una muy buena idea. Somos poco creativos en general. Somos poco creativos, sí. Estamos muy parados, ¿no? Pero porque también hemos vivido en una iglesia y una sociedad muy parada, ¿no? Y una sociedad política muy parada. Somos creativos en muchas cosas. Este país es un país lleno de emprendedores. Mira cuántos bares hay, ¿no? Cuántos pequeños negocios hay. Hay muchísima gente muy creativa. Y mira el arte en este país, ¿no? Y mira la música, y mira... Muchas cosas son muy creativas. Mira el deporte, muy creativo también. Pasa que luego en lo político, en lo social, somos poco creativos. Somos un poco sota, caballo y rey. Pero es posible hacer muchas cosas. Es posible crear más sociedad civil. Tenemos un 19% de gente asociada solamente. Era un 29% en el 2009. Con la crisis se destrozó un tercio de la sociedad civil. En todo el mundo, ¿eh? En Inglaterra, en Alemania también, en Estados Unidos también. También por eso el populismo ha arrasado tanto. ¿Por qué? Porque hay un tercio menos de sociedad civil que filtra las ideas, que hace discernimiento público. Por eso también el populismo ha vencido más, por eso tienen tanta importancia también las redes sociales a la hora de formar opinión. ¿Por qué? Porque la gente ya no va a los scouts, porque la gente no está hoy aquí. Estar aquí es un acto de militancia. Estar aquí pensando juntos es un acto de militancia, claramente, ¿eh? Y es un acto desafiante, me parece un acto desafiante. Sea este tema o sea cualquier otro tema. Entonces, sí me parece que necesitamos recoger de nuevo esto y recuperar de nuevo estos espacios. Y espacios como lo que hablábamos, ¿no? Esos espacios, tenemos el espacio abierto en las parroquias jesuitas del norte de Madrid, en el centro se están haciendo desierto en la ciudad, vosotros también tenéis iniciativas. Juntar a la gente para hacer silencio, para contemplar, para profundizar, para hacernos más valientes, para saber más, para poder generar interioridad para la sociedad. Pues una sociedad que ha perdido interioridad. Y como pierdes interioridad, pierdes capacidad de valores y de creencias y de sentimientos, incluso de la forma de sentir y de hábitos del corazón, pero porque el núcleo de interioridad se ha deteriorado. Y prácticas como la oración, la meditación, la creatividad, ir a un museo, eso va recuperando. Fijaos cómo va la gente por los museos, no haciéndose selfies, ¿no? Sin embargo, hay museos en el mundo que están haciendo la visita lenta, que le llaman, que es que ponen sillas especiales, como en el metro La Verde, para gente que no puede caminar bien o embarazadas. Pues las sillas verdes que son para sentarte un rato largo a contemplar. Están buscando eso. En Burgos han generado a las 7 de la tarde todas las semanas un grupo de contemplación del arte. Se sientan allí en silencio, ven obras y luego se juntan y comentan la gente que ha sentido, que ha visto, que necesitamos hacer esto mucho más. Hay muchísimos clubs de lectura que están montándose. Hay jóvenes que están empezando a leer mucho más, y empezando a escribir y empezando a ser mucho más creativos. Entonces, unámonos a esto, avivemos esto. Tenemos 20 semillas, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las 20 semillas que tengo? ¿Dónde voy a ponerlas para crecer? Entonces, si había algún momento para activarse, es este. Es este, ¿no? Entonces, si vamos a hacerlo, si hay un bombardeo, pues hagámoslo ya. Adelantemos y hagámoslo ya. Nada, os agradezco mucho la tarde, la verdad. Gracias, Nada. gracias a ti. Yo creo que se merece un aplauso después de todo. A vosotros por aguantar. Queremos tener un detalle contigo, ¡Ey! Muchísimas gracias. contigo y con Paloma, que Anda. podéis compartir. Ábrelo. Ah, perfecto. Y... Sí. ¡Anda! Mira qué bien. Los diarios del hermano Roger. Sí. Claro, lo compramos enseguida. Pero está muy bien, está muy bien. Nos damos un bono ahora, no te preocupes.
Este no lo puedes canjear, ¿eh? Vale. Ahora tenemos la posibilidad también de adquirir el libro de Fernando y precioso. si queréis, pues él lo podrá firmar o lo voy. podrá dedicar aquí, el Perpetuo Socorro también. ¿Este Sí. ¿lo tenías o no lo tenías? No. Sé sincero. Pues tienes que buscar a alguien No, que pero, lo cuelgue, pero ¿eh? tenemos una columna dedicada a iconos, Ah, sí. solo en casa. Entonces, ir a la columna. Muy bien. Vuestra, Pues muchas gracias, gracias. Fernando, un placer y Placer para seguimos. vosotros. Gracias, Vale, de verdad. gracias a por vosotros. hacer.